Que Dios lo bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Es un gusto poder estar con usted para poder estudiar juntos este tema, analizar un tema tan importante como el tema que estamos viendo. El tema tiene como título La salida de las ciudades y la ley dominical. La salida de las ciudades y la ley dominical. Este es el quinto o la quinta parte de este tema tan importante. En las primeras cuatro partes establecimos la base para poder entender lo que es la salida de las ciudades y la ley dominical, que es un tema unido. Sin embargo, pudimos ver cómo nos dice el Espíritu de Profecía que la señal para salir de las ciudades, o más bien el consejo, la amonestación para salir de las ciudades se dio hace mucho tiempo. Desde 1888 en adelante hay muchas cantidades de citas que nos instan, que nos aconsejan, que nos dicen que salgamos de las ciudades. Más bien en este tiempo nos está tomando muy, pero muy tarde para poder salir de las ciudades. Sin embargo, gracias a Dios todavía tenemos tiempo, pero hay que hacerlo, hermano y hermana, porque el llamado está desde hace mucho tiempo. Ahora bien, hemos entendido que el llamado a salir de las ciudades se dio hace mucho tiempo, pero también mal entendemos, en otras palabras, que la ley dominical es la señal para salir de las ciudades. Sin embargo, la ley dominical es un evento futuro. Entonces, al ser un evento futuro, estamos esperando, se está predicando, se está enseñando, se está diciendo en las iglesias que la señal es la ley dominical. Por tanto, todavía no es tiempo para salir de las ciudades. Pero esto es un error. Un error porque a pesar de que la ley dominical todavía no se ha dado, estamos entendiendo mal este tema porque no lo estamos entendiendo de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, en este caso el tipo y el antitipo, que es lo que vamos a ver en este estudio, en el de hoy y la parte número 6. Entonces vemos la importancia. También sabemos, hermano y hermana, que el Espíritu de Profecía, que lo que Dios nos dice a través de su palabra no se contradice, no puede haber contradicción. Entonces, si hay una contradicción, el problema, la culpa, la tenemos nosotros de no estudiar correctamente, no porque realmente haya una contradicción en la palabra de Dios. Y muchos hacen más caso de lo que les conviene que lo que no les conviene. Muchos no quieren irse a vivir al campo. Ya vimos en este estudio los problemas de una vida en la ciudad. Vimos en el capítulo 3, si no me equivoco, sobre los transgénicos, sobre los herbicidas, plaguicidas, la tierra, cómo le quitan lo que son las proteínas, cómo le quitan lo que son los minerales y esas cosas para que ellos seamos débiles físicamente, mentalmente y por tanto, por ende, también espiritualmente. Sin embargo, hermano y hermana, hoy veremos lo que es realmente este tema tan importante. Entonces veremos como punto cuál es la señal para huir, para salir de las ciudades. ¿Cuál es la señal? La respuesta es obvia, usted y yo la sabemos. Usted hace esta pregunta en una iglesia, todos saben esta respuesta. Es la ley dominical. El problema es que este tema no se ha entendido ni se ha estudiado como se debería. El Espíritu de Profecía nos dice que hace tiempo que debimos salir, abandonar las ciudades y que ya deberíamos estar cultivando nuestros alimentos. Sin embargo, todos creen que la señal para salir de las ciudades está en el futuro. El problema es que con esta interpretación es cuando se da la ley dominical. Será demasiado tarde para la mayoría. Las propiedades no se podrán vender, no sabemos ni siquiera sembrar, las cosechas duran meses en producir. Nos vamos para el campo y comenzamos a sembrar y qué vamos a comer en ese tiempo en que la cosecha va a cosechar. Dependemos, hermano y hermana, del sistema y muchos no podrán desapegarse de ese sistema de la noche a la mañana. Hay muchos que lo van a intentar, van a salir, pero lamentablemente van a quedar chasqueados en este intento. ¿Qué nos dice sobre esta señal en el Espíritu de Profecía? Jesucristo habló sobre la señal y lo dicen los evangelistas Mateo y también Lucas. Leemos en Mateo 24 en este caso. Mateo 24, versículo 15 al 20 nos dice: por tanto, palabras de Jesús, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
El que lea entienda entonces. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir ese entonces? Dice, cuando vean la abominación desoladora. Dice, entonces cuando vean esta abominación desoladora. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, las que críen en aquellos días. Oren pues de que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Palabras de Jesucristo. Esas mismas palabras, ese mismo evento, ese mismo sermón que dijo Jesús está registrado también por Lucas. En Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24 nos dice lo mismo pero con diferentes palabras. Y dice Lucas, pero cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo llega la destrucción? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. O sea, cuando ellos vean, los discípulos, los cristianos en ese tiempo, cuando veían a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabían que la destrucción de Jerusalén estaba o había llegado. Sigue diciendo la cita, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, de Jerusalén, váyanse. Los que estén en los campos, no entren en la ciudad. Porque estos días son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas escritas. Mas hay de las que estén en cinta, lo mismo que decía Mateo, las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles, mas hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces vemos el mismo evento profetizado, porque lo dijo Jesucristo antes de que ocurriera por el mismo Señor Jesús. Entonces Jesús advierte, aconseja, les dice a los cristianos en su tiempo que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, que es lo mismo que la abominación desoladora, porque está hablando del mismo evento, entonces es señal para huir, para salir. Entonces pasó el tiempo. Y llegó el momento en el año 70 cuando Jerusalén fue rodeada. Lo que se llama también en Mateo la abominación desoladora. En ese tiempo los verdaderos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén y pudieron salvar su vida. Entonces vemos acá que nos habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero vea lo que nos dice el Espíritu de Profecía con respecto a esto. Nos dice el conflicto de los siglos, capítulo 1, el destino del mundo predicho. Y dice, hablando respecto a esta cita de Mateo capítulo 24, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. O sea, ¿cuántos significados tiene esta profecía descrita en Mateo y en Lucas? Dice un doble significado, dos significados. A la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Y repito, a la par que presagiaba la ruina, la destrucción de Jerusalén, presagiaba también, anunciaba también los horrores del gran día final. O sea, el tiempo del fin, el tiempo en que usted y yo vivimos. Tiene esta profecía, esas palabras de Jesucristo, un anuncio cercano para el pueblo de él, los cristianos en su tiempo. Dentro de poco tiempo, en el caso de ellos, y también un anuncio para el tiempo del fin. O sea que es tan importante o fue tan importante para ellos como para nosotros. Entonces es importante que podamos entender, que podamos estudiar, que podamos analizar lo que sucedió también en Jerusalén. Ahora, vimos que en Mateo se le llama la abominación desoladora. En Lucas se le llama cuando esté rodeada Jerusalén de los ejércitos romanos, en este caso, que es lo mismo. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía sobre lo que es la abominación desoladora en nuestro tiempo? Y vamos a ver que la abominación desoladora en nuestro tiempo es la ley dominical. Por tanto, también la ley dominical es una señal, pero lo hemos entendido mal. Pero nos dice, Maranatha, el Señor viene. Capítulo, la señal para salir de las ciudades, dice, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. No está lejano el tiempo. Esta cita fue escrita en 1885. En ese año dice, no está lejano el tiempo
en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea, así también, o sea, de la misma manera, dice, así la asunción del poder por parte de esta nación, hablando de los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso papal, o sea, la ley dominical, será para nosotros una amonestación, es decir, una señal. Entonces, cuando veamos el decreto dominical en los Estados Unidos, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares o hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Vemos dos salidas acá. Una, primeramente de la ciudad al campo, y otra del campo a la montaña. El tiempo en que estamos, mi hermano y mi hermana, es el tiempo de salir de la ciudad para ir a vivir al campo. Vivir al campo es vivir del campo, vivir por fe en Jesucristo, vivir de lo que sembramos, de lo que cosechamos, tener nuestra agua. Eso ya lo hablamos anteriormente, pero eso es vivir del campo. No es irnos a vivir de un trabajo secular allá y después no sabemos ni sembrar siquiera. Entonces Dios es el que nos va a alimentar. Eso es vivir del campo. Entonces vemos que la ley dominical es la señal futura. La señal futura, hablando del hecho que estamos hablando de Mateo capítulo 24. O sea, la señal en el tiempo del fin, en otras palabras, para salir de la ciudad, la ley dominical. La ley dominical, entonces, mi hermano y mi hermana, es la abominación desoladora, es lo mismo. Y para poder entender, para poder saber lo que es la ley dominical o lo que es esta señal, hay que conocer el tipo. ¿Y cuál es el tipo? El tipo fue la destrucción de Jerusalén y la señal que Dios dio a su pueblo para salir de Jerusalén. Entonces vamos a ver, importante lo que es el tipo en este caso. El tipo, hermano y hermana, lo vemos en la destrucción de Jerusalén. Entonces vemos que es lo mismo. Hay un doble cumplimiento. Y eso es importante que usted lo entienda. Porque para poder entender esto, para ver que no hay contradicción entre la amonestación y el consejo que da el espíritu de profecía de salir de las ciudades desde hace años, pero hace mucho tiempo, y que nos está tomando tarde, y ahora se dice que la señal está en un futuro, cuando venga la ley dominical en el futuro. El problema es que no entendemos esto, el tipo con el antitipo. El tipo, entonces, hermano y hermana, que es lo primero que vamos a ver, lo vemos en la destrucción de Jerusalén. Veamos rápidamente lo que pasó acá en Jerusalén. Eso está descrito en la historia. Usted lo puede ver en la historia, busca internet, busca Google, lo ve en la historia. Pero también el conflicto de los siglos tiene un capítulo, el primer capítulo, que habla sobre este evento que sucedió en este tiempo. El tipo de este acontecimiento profético sucedió hace unos 2000 años, es decir, en el año 65-70 después de Cristo. En el año 70, mi hermano y mi hermana, Jerusalén fue destruida por el ejército romano. Esta historia nos sirve de referencia para el evento anunciado por la palabra profética, ya que es un tipo de lo que había de suceder en el futuro. ¿Y qué fue lo que sucedió acá en Jerusalén? Bueno, vamos empezando por el inicio. Primeramente, usted recuerda el tiempo de Jesucristo, donde estaban los apóstoles. Tal vez lo ha leído en la Biblia, tal vez lo ha escuchado, tal vez ha visto alguna película que no son muy fidedignas realmente, pero ha visto cosas que sucedieron en este tiempo. Lo primero que sucede, mi hermano y mi hermana, es que el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Eso es lo primero. Cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Y eso lo hacemos más globalmente. Cuando una persona se rebela contra Dios, Dios aparta de esta persona. En este caso no estamos hablando de personas, estamos hablando de un pueblo. Por tanto, como el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, inclusive llegaron a crucificar al Hijo de Dios, a Jesucristo, entonces Dios lamentablemente se aparta de ellos. O, en otras palabras, el pueblo se aparta de Dios. No es que Dios nos deje, sino que nosotros nos apartamos y nosotros le dejamos a Él, y lamentablemente vienen las calamidades. Viene la destrucción. No que Dios mande destrucción, sino que la protección de Dios ya no está con el pueblo de Israel en este caso. Ya no es
su pueblo. Entonces, por eso Dios permite la destrucción de Israel. Pero antes de permitir, de permitir esa destrucción, le advierte a su pueblo y le da una señal para huir. Esa señal la acabamos de leer. Cuando vean Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces esa es la señal para huir. O sea, no hay dónde perderse. Los que hicieron caso a la señal pudieron salvar sus vidas, los que no, lamentablemente, perdieron sus vidas. Punto 3. Los judíos se convirtieron en un dolor de cabeza para Roma, que en ese tiempo era el imperio mundial y tenía el ejército más grande y mejor preparado en el mundo. Debido a este evento, a esta rebelión, se da el conflicto entre Roma e Israel. Punto 4. En el año 66 después de Cristo, el general romano Cestio Galo fue designado por el emperador para poner fin a la rebelión. ¿Cuándo? En el año 66. El ejército romano rodea Jerusalén y clava sus estandartes en el suelo judío. La ciudad de Jerusalén es rodeada, mi hermano. O sea, se está cumpliendo aquí la profecía. Es rodeada. Viene a cargo de ese ejército Cestio Galo. Después de algunas batallas, los romanos, al mando de Cestio Galo, se retiran de una manera sorpresiva. Fue incapaz de tomar Jerusalén. Mientras se retiraba, fue derrotado en la batalla de Bet-Jodón y perdió más bien una legión entera en esta batalla, aproximadamente 6.000 soldados a manos de Eleazar ben Simón, uno de los israelitas, de los judíos en ese tiempo. Durante la retirada fue perseguido y rodeado en un barranco. Solamente logró llegar a Antioquía, Cestio Galo, a costa de sacrificar la mayor parte de su ejército y en una gran cantidad de pérdida material en la guerra. Imagínense todo lo que sucede. Sin embargo, a pesar de esto, hermano y hermana, la historia nos dice, esto lo dice la historia, que Jerusalén fue rodeada. Ahora, cuando Cestio Galo rodea Jerusalén, los cristianos verdaderos tienen que ver cumplida la señal para salir de ahí y para huir. Pero no pueden huir, ¿por qué? Porque Jerusalén está rodeada. El que huya, el que salga, estaba sitiada. Rodeada, sitiada. Sitiada es que nadie podía entrar, nadie podía salir. El que salía lo mataban. Y el que se quedaba adentro podía morir de hambre. Entonces ellos ven esa señal, pero no pueden hacer nada. Sin embargo, hay una guerra entre los judíos y los romanos. En estas batallas son vencidos milagrosamente, hermano y hermana, milagrosamente, porque el ejército romano era el ejército más poderoso del mundo. El ejército de Israel no era tan poderoso, eran guerrilleros. O sea, no era un ejército formado realmente como los romanos en este caso. Pero milagrosamente ganan la batalla y hacen huir a Cestio Galo. Entonces, como el punto siguiente, los cristianos que estaban en Jerusalén, los verdaderos cristianos, se dan cuenta de la señal, aprovechan la ocasión para huir, para salir. Eso pasa en el año 66, 3 años y medio más tarde. 3 años y medio más tarde, el emperador Nerón nombra al general Tito Flavio Vespasiano para sofocar la rebelión. No se iban a quedar los romanos así con los brazos cruzados. El ejército romano, bajo las órdenes del general Tito, regresan a Jerusalén y vuelven a clavar sus estandartes. La sitian de nuevo. La sitian. Entonces no podía entrar gente de nuevo y no podía salir gente. Ahora, lamentablemente, los judíos no pudieron ganar las batallas, fueron rodeados, fueron sitiados y la ciudad de Jerusalén fue destruida completamente en el año 70. La profecía de Jesucristo se cumplió. Los que estaban adentro, ninguno, y escúcheme, ninguno pudo huir, ninguno pudo salir. Los que pudieron salir, lo tuvieron que hacer antes de que viniera o regresara otra vez el ejército romano en este caso. O sea, cuando Cestio Galo milagrosamente fue vencido. Eso es parte de la historia. Los verdaderos cristianos pudieron salir.
Pero si se hubieran quedado, o los que se quedaron, porque pensaron que habían ganado, pensaron que nada había pasado, cuando llegó Tito, bueno, de hecho fueron muertos todos los que estaban ahí. La historia es cruel. Nos dice cómo la gente que estaba adentro se mataban entre ellos y muchas cosas más. Usted lo puede leer acá en el Conflicto de los Siglos o en la historia misma, pero es la historia. Esto es parte de la historia. La pregunta que nos debemos de hacer es entonces, ¿quiénes se salvaron de esta destrucción? ¿Cómo se salvaron? La historia misma nos revela la respuesta. Solamente se salvaron aquellos cristianos que hicieron caso a la orden de Jesucristo mismo de salir de Jerusalén. Lamentablemente la historia se repite y no son muchos los que hacen caso a la orden para salir de las ciudades. La orden para salir de las ciudades fue dada hace pero mucho tiempo y no hacemos caso a esta orden. El tipo es un evento que ocurre en el pasado y se repite en el futuro. No podemos entender correctamente el decreto de la ley dominical y la orden de salir de las ciudades a menos que comprendamos el tipo y el antitipo. Estamos viendo el antitipo, mi querido hermano y mi querida hermana. Ahora vamos a ver el tipo, pero para ver el tipo vamos a verlo en el siguiente video, en el video número 6. Es importante que usted pueda analizarlo con nosotros y que pueda escucharlo. Que Dios me le pueda bendecir, que Dios añada sobre usted bendición tras bendición y que pueda, Señor, tomar decisiones en su vida y hacer cambios también en su corazón. Que Dios lo pueda bendecir, mi querido hermano y mi querida hermana.